Bien, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, vamos a empezar primero con el pequeño, con este pequeño programa que es de la línea de Rock Science. Lo que básicamente nos da como resultados, o en general el objetivo, es poder determinar parámetros geomecánicos del macizo rocoso, ¿no? Entonces, ustedes ya saben en las clases anteriores que un macizo rocoso está compuesto por un conjunto de discontinuidades, así como también de la matriz rocosa o roca intacta. Entonces, este pequeño programa lo que nos proporciona es básicamente el comportamiento, o nos muestra el comportamiento de la roca o del macizo rocoso para fines de diseño de todo tipo de obras. Ahora estamos enfocados en taludes, podemos hacer túneles, etcétera, ¿sí? Entonces, una pequeña introducción a este pequeño programa. Lo voy a hacer rápido. Si tienen alguna duda, por favor, pueden cortar sin problema y consultar, ¿sí? Entonces, un pequeño programa. A ver que se puede crear un archivo nuevo, podemos abrir algunos archivos, podemos cerrar, grabar como, exportar esos parámetros, ¿sí? Podemos exportar ya sea imágenes o lo que es el comportamiento de carga normal en función a carga de corte, que es básicamente este de acá, ¿sí? Después, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, creo que no estoy con el puntero, es porque no estoy en el programa, pero después voy a cambiar. Bien, la segunda parte lo que nos muestra es hacer ciertas copias, view, cómo queremos ver y qué queremos ver, que lo vamos a desarrollar luego. Análisis, aquí sí podemos ir viendo ya el comportamiento del terreno. Esta línea roja que ustedes ven acá es básicamente el comportamiento de la roca, ¿sí? Y que se ve en ejes principales, que significa el sigma 1 respecto al sigma 3, ¿no? Y en esta pequeña figura podemos ver qué sigma es, el sigma 3 de confinamiento, y el de carga normal en el triaxial es el sigma 1. En este otro vemos la resistencia al corte, vemos el tau y la tensión normal. Pues bien, para determinar todos estos, esta curva, básicamente lo que necesitamos es, según el criterio de Hunk and Brown, ustedes ya conocen, les he proporcionado en su WhatsApp, les he proporcionado una hoja de cómo clasificaríamos con el RMR. Adicionalmente, en la segunda hoja vamos a ver que están la resistencia determinada mediante el martillo de Schmidt y la resistencia a la compresión uniaxial, y también está las direcciones de buzamiento y los buzamientos, ¿no? No sé si han podido identificar aquello. Voy a ir yo a ver esto, si se ve, mecánica de rocas, y les he proporcionado, voy a ir pasándoles de un caso real, ¿no? A ver, este es lo que les he proporcionado, si están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Se ve esta figura? Sí, esta planilla, entonces voy a recordar lo que han hecho con el doctor Gabriel Rodríguez, datos generales en la parte superior, y es del túnel El Abra, como les había comentado. He buscado la información y he podido encontrar de dónde se han realizado estos trabajos de caracterización del macizo rocoso. Entonces tengo adicionalmente acá una lista de las características del tipo de terreno, y con estos parámetros yo podría
determinar el RMR, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el tipo de ambiente que se tenía, terreno natural, excavación o túnel, en ese caso era terreno natural, área de estudio, coloración del macizo, en este caso del macizo rocoso que está en la parte inferior, que dice que es gris olivo 5Y, que es la cromacidad. Posteriormente tenemos la resistencia a la compresión uniaxial, estimado, y bueno, todos los otros parámetros que ustedes saben para una clasificación geomecánica, sea con el criterio de Hook and Brown o que sea con el criterio de Barton, ¿no? Y hay otros más adicionales como Laufer, el GCI, etcétera, etcétera. Entonces, con todos estos parámetros uno ya puede determinar el RMIR y clasificar al macizo rocoso con el RMR de 1 a 100 y con el GCI lo mismo de 1 a 100 y con el criterio de Barton podemos desde 1000 o 10 a la menos 3 hasta 1000, ¿no? Esa sería más o menos la escala que se tiene. Bien, adicionalmente a esto, que es base, les he proporcionado esta otra planilla de campo donde vemos que tenemos con una brújula tipo Clark, que se ve acá, hemos determinado la dirección de buzamiento y el buzamiento, ¿no? Entonces, vemos acá que la dirección de buzamiento es de 0 a 90 y la dirección de buzamiento es de 0 a 360 y el buzamiento de 0 a 90 grados. Entonces, vemos acá todos los datos. Por este otro sector vemos que son las resistencias a la compresión uniaxial determinadas con el martillo de Schmidt. Y en este otro sector vemos los espaciamientos medidos para que nosotros podamos determinar principalmente el RQD, ¿no? Porque el RQD se determina a partir de las perforaciones, pero también podemos hacer ciertas estimaciones con estos espaciamientos, ¿no? Es que he visto que en su examen estaban desarrollando. Pues bien, esto es lo que les había proporcionado y con esto vamos a poder trabajar para este talud que les he comentado en clases, pero vamos a poder nosotros ya plasmarlo empezando con el ROCLAP. Entonces, resistencia a la compresión uniaxial. Los datos input lo tenemos en el margen izquierdo de su pantalla, ¿sí? Tenemos acá 30 de la resistencia a la compresión uniaxial. Podemos ver, si pinchamos a la manito, podemos ver para diferentes tipos de rocas, ¿no? Podemos ver para basaltos, cherf, diabases, gneiss, granitos, las cuarcitas, etc. Resistencias mayores a 250. Posteriormente vamos viendo para diferentes tipos de materiales cuáles serían las recomendaciones de la resistencia a la compresión uniaxial. En el ensayo tenemos no solamente el ensayo de resistencia a la compresión uniaxial, sino también podemos determinarlo mediante el ensayo de carga puntual o el martillo de Schmidt, que eso ya lo han visto. Entonces, déjenme ver, por favor. Decimos qué tipo de roca son limolitas, ¿no? Limolitas, roca sedimentaria de grano fino, con este color de coloración. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente identificar qué sería la limolita, aquí en el ejemplo. ¿Cómo podemos identificar en inglés? Todo este programa está en inglés, por si acaso. Vamos. Entonces, ¿qué será? Es esta siltstone que ven acá, ¿ok? Pero tiene una variación importante de 25 a 50 MPa. Entonces, si yo presiono acá, él me da básicamente el promedio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vean que la figura está cambiando de escala, que al final lo vamos a modificar. Bien, hemos puesto 35 de resistencia a la compresión uniaxial. Si tenemos el ensayo, pues determinamos a partir del ensayo y si no, podemos estimar
a partir del tipo de roca. En este caso, este siltstone que hemos puesto acá es la traducción de la limolita. El shale es la traducción de las pizarras, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo aquello. El GSI, que básicamente es el RMR menos 5, entonces, si tenemos el RMR, pues le restamos 5 e introducimos. Y si no, tenemos este ábaco para poder determinar ese parámetro que lógicamente lo vamos a determinar mediante estos parámetros de acá. Pero para una mejor facilidad vamos a ver que el macizo rocoso esté en este punto. Yo presiono en este abaco el punto y ya tendría yo el GSI. Pero este abaco nos sirve simplemente para rocas competentes de forma general. Pues también tenemos acá un tipo flysch, que serían rocas que son básicamente... tienen otro comportamiento, son rocas blandas, son flysch, se les dice, o mollasse, se les dice flysch porque están muy diaclasadas y tienen estas características dentro de su estructura, ¿no? Como ven en las pequeñas fotos acá. Entonces, vemos acá, por ejemplo, el D tiene siltstone, ¿ya? O intercalaciones de siltstone, que sería la limolita, con las pizarras, ¿no? Entonces, el D es nuestra roca, entonces yo puedo presionar en esa zona y tener ese parámetro si está dentro este tipo de roca que se llaman flysch, ¿ok? Entonces yo he puesto ese GSI, que sería 33. Bien. Posteriormente vemos el MI, que es uno de los parámetros representativos del tipo de roca determinado mediante el ensayo triaxial. Si no tenemos el ensayo triaxial, podemos hacer una estimación y nos los permite acá el RockLab. Hemos dicho que nuestra roca es siltstone, ¿ok? Entonces buscamos siltstone, que sería un valor de 7 más menos 2. Entonces 7 más menos 2. ¿Qué tipo de roca es? Habíamos dicho que son rocas sedimentarias, entonces el programa ya nos puede mejor especificar este tipo de rocas, ¿sí? Aquí, cuando no tenemos el tipo de roca, el nombre, podemos poner con la textura, pero en este caso es mejor como tipo de roca sedimentaria. Escogemos las sedimentarias, aquí están las pizarras y aquí están los siltstone, que serían las limolitas. Déjenme... Creo que están solicitando el ingreso sus compañeros. A ver. Bien, entonces hemos determinado la resistencia a la compresión uniaxial, el GSI hemos estimado, y ustedes vamos a hacer la práctica con las planillas que les he proporcionado. Vamos a precisar estos valores, ¿sí? El MI es 7 para ese tipo de roca y el D es un parámetro, como ustedes han visto en el criterio de Hook and Brown con el doctor Gabriel Rodríguez, es un parámetro de disturbancia que podemos determinar en función al daño que nosotros generamos en la construcción. Por ejemplo, para slopes que estamos viendo nosotros, túneles después, primero vemos los taludes, podemos decir si tenemos una buena voladura, podemos poner 0,7. Si es una voladura muy pobre, o sea, con un control no bueno, podemos poner 1. Y entonces ese factor de disturbancia lo que hace es reducir los parámetros geomecánicos o la resistencia del material, ¿sí? Bien, entonces ya hemos introducido esos parámetros. Entonces, a partir de estos, ya, según el criterio de Hook and Brown, te proporcionan valores como el MB, que es del macizo rocoso, el S y el A, que ustedes ya lo han visto en el criterio de rotura. Seguidamente, estos ya son resultados, seguidamente podemos introducir, en nuestro caso, que estamos trabajando con taludes, pues bien, entonces nos abre otras opciones. Podemos ver túneles o podemos ver taludes, ¿ok? Entonces,
aquí nos pide el peso unitario de la roca y esto lo vamos a dejar en 0,26, está en otras unidades, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en kilonewtons metro cúbico, pero aquí estamos en meganewtons metro cúbico, simplemente 3 ceritos, ¿no? Y la altura aproximada del talud que vamos a cortar, 50 metros en este caso. Vean que esto es bien importante porque si ponemos 20, ¿sí? Entonces, lo que hacen las gráficas es modificar en función entonces a la profundidad. ¿Y por qué se modifica en función a la profundidad? Porque nosotros para una tensión normal tendremos, si vemos aquí la figurita, vamos a ver, así. Si nosotros presionamos, vamos viendo que va a irse modificando la resistencia, el comportamiento, va a ir modificándose en función a la tensión normal que tengamos. Mientras mayor tensión, mayor resistencia al corte. ¿Sí? Eso es menor tensión normal, mayor resistencia al corte y tiene un comportamiento no lineal que habíamos dicho. ¿No? Hemos hablado de los suelos, que es un material tipo chile, ya para que sea memotécnica el comportamiento, y en roca hemos dicho que es totalmente lo contrario. ¿Sí? Pues bien, entonces podemos también linearizar acá. Y la línea azul va a ser va a ser el comportamiento de Moore-Coulomb, ¿sí? Y la línea, en este caso roja, es el comportamiento Hookham-Brown. Entonces aquí tienen Hookham-Brown, esos parámetros, Moore-Coulomb, estos otros parámetros. ¿Sí? Y podemos ver, si nuestro talud tiene 50 metros, ¿qué tensión normal tendrá aproximadamente? A ver, si tenemos 50 metros, este es el comportamiento, 50 metros, será el comportamiento, ¿no? Entonces, si yo tengo 50 metros de altura, el peso unitario es 26, ¿qué tensión normal tendría, por favor? Ayúdeme. Si tengo 50 metros de altura por 26, tengo una tensión de aproximadamente 1.300 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, sería 1.3 y estaríamos acá. Sí, ahí mismo. Entonces, como ustedes ven, podríamos determinar esta resistencia a este nivel de tensiones. Bien, adicionalmente ustedes van a tener, y han visto que es una ecuación constitutiva y que es un criterio de rotura, ¿no? Entonces la diferencia ya lo saben, aquí están los parámetros de criterio de rotura, según Hookham-Brown, y tenemos todos los parámetros necesarios. Si queremos Moore-Coulomb, ustedes ven acá, cohesión de 172 kilopascales, o sea, 0.172 MPas, y el ángulo de fricción 28 grados, ¿sí? Pero esa sería la linearidad que tiene esta línea azul. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta? Disculpen, yo voy a tal vez preguntar. No sé. Jorge, ¿ves la utilidad? Jorge Hurtado, ¿ves la utilidad que tiene el programa? Hola, Jorge.
Hola, Jorge. Ok, a ver, no sé qué preguntas tienen. El input, básicamente las planillas que les he proporcionado, ¿no? Nosotros en campo determinamos todos estos parámetros y esta es una caracterización del macizo rocoso semi-cuantitativa, ¿no? ¿Por qué semi-cuantitativa? Porque tenemos estos parámetros que son cualitativos y cuantitativos, estos de acá, ¿no? Entonces, continúo y finalizo con el programa. Podemos ver entonces también para túneles, ver que varía las curvas y los parámetros. Y lo único que varía es en esta. Sí. No se ve la pantalla. No se le ve la pantalla. Ah, claro. Disculpe, he bajado ahora mismo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí, que se ve. Bien. Vamos a cambiar ahora y vamos a pensar no en talud, sino vamos a pensar en túnel. Y ahí vamos a cerrar esto de acá. Se ve, ¿no? Esto donde apunto. ¿Sí? ¿Se ve los cambios que estoy haciendo? Creo que no. Deme un minutito. Vamos a cambiar esto. Déjeme. Mejor aquí, así. Entonces, bien, voy a cambiar acá y voy a pensar en túneles y tendré estos otros datos. Tendré con 0,26, o perdón, 26 kilonewton metro cúbico, aquí está en meganewtons, y el depth túnel, que es lo que cambia, es la montera o la altura del encape o montera del túnel, ¿no? Que sería básicamente la altura del túnel. A ver, voy a ver cómo. En taludes, no tengo aquí. Ahora mismo vamos a ver algo. Déjenme un minutito, voy a dejar de compartir y les voy a compartir una lámina. A ver, a ver. Voy a mostrarles una figurita para decirles algunas partes. Mire, aquí, por ejemplo, esta lámina, básicamente es otra, no se preocupen. La montera para, digamos, para este tramo, que donde está marcado en esta zona, sería una altura aproximadamente de 200 metros, como marca aquí. Esta zona
260 metros, 300 metros, y como ven, varía en función al túnel mismo, ¿sí? Entonces, esa es la montera, esa es la altura que hay que introducir nosotros cuando ponemos acá esta depth tunnel. Entonces, para diferentes tramos de ese túnel, porque ven que en mi figurita que estoy utilizando, veo una zona, veo otro tramo, veo varios tramos, ¿sí? Entonces, debo utilizar esas alturas de encape o montera. Entonces, lo mismo para esta zona, veo que este sondeo está representado para esta zona, este otro sondeo para esta zona, y veo esta para esta otra zona. Entonces, para cada una de las zonas del túnel, yo voy a hacer un diseño particular, y para eso voy a tener otros parámetros, como veo acá. Entonces, voy cambiando, uno de 300, entonces tendré este comportamiento, y estos parámetros de acá, que los voy a cortar y los voy a introducir en mi diseño. Pues para otras zonas que tengan otras características, voy a cambiar la montera, que sería esto por decir 250, y tal vez modifique alguno de estos otros parámetros, ¿no? Y como es túnel, ya voy a ver que aquí sea túnel, y le voy a decir que voy a controlar, no voy a controlar bien la voladura, ¿no? Entonces introduzo aquello y cambia totalmente mis parámetros del macizo rocoso, ¿no? Probablemente aquí el GCI sea distinto, entonces sea general, y voy a ir cambiando, y van a ir cambiando el comportamiento, o sea que estas curvas van a ser distintas. Es un poco aplicación para túneles, etcétera. Y básicamente eso es lo que nos muestra este pequeño programa. Podemos ver simplemente en tensiones principales, simplemente la resistencia al corte, y podemos ir viendo específicamente cuál es nuestro nivel de tensiones. Habíamos dicho que a 250 metros, ¿cuánto sería mi nivel de tensiones aproximadamente? Simplemente es multiplicar 250 por 26. A ver, 250 por 26, y tengo 6.5 megapascales de tensión, entonces estaría más alejado por acá el comportamiento que yo tendría, ¿no? Ya son túneles profundos. Entonces, esos son los parámetros que yo utilizaría. Entonces, puedo también calcular en la curva mi ángulo de fricción, y voy cambiando, linearizando en función a un comportamiento no lineal, que es el de color rojo, a un comportamiento lineal, que es el de color magenta, que es Moore Coulomb. Sí, por eso tengo aquí parámetros de Moore Coulomb y tengo parámetros de Hook-and-Brown. Y yo puedo ir cambiando. Si tengo nivel de tensiones más bajos, pues estos serán los parámetros, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo voy a preguntar, a ver. Wendy Jaldín. ¿Está esa por ahí? Sí, Inge. Has visto un poco la aplicación, sea taludes, túneles, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál sería de poder usar un RockLab? ¿Cuál sería el objetivo de poder usar un RockLab? Bueno, repito, el RockLab es un software desarrollado por RockScience que nos permite determinar los parámetros geomecánicos del macizo rocoso, el macizo rocoso compuesto de la roca intacta, o sea, los parámetros de la roca intacta y de las discontinuidades. Entonces, como es un medio anisotrópico, lo que vemos es un comportamiento no lineal, pero podemos linearizar con el criterio de Moore Coulomb. Entonces, esas curvas que vemos en el programa nos muestra, esta curva es el comportamiento real, vamos a decir, y podemos nosotros acercarnos con un comportamiento lineal que es el Moore Coulomb.
En suelos estamos acostumbrados a trabajar con Moore-Coulomb, pero hay muchos otros criterios de rotura y ecuaciones constitutivas. ¿No ven? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí termino con el RockLab, la diferencia entre un modelo constitutivo y un criterio de rotura. Yo sé que han visto los modelos constitutivos con el doctor, estaba en sus presentaciones, y un criterio de rotura. El criterio de rotura básicamente es esta recta lineal o esta curva que estamos viendo. Llegas a ese punto, tú estás... ¿Sí? No se ve la imagen, o no sé si es el problema mío. Bien. Está presentado. Bien, entonces, la diferencia entre un criterio de rotura y un modelo constitutivo. El criterio de rotura es básicamente estas líneas que nosotros vemos, ¿sí? Y puede ser un modelo no lineal, como es el de color rojo, que es de Hucam-Brown. Puede ser una recta, como es la recta de Moore-Coulomb que estamos viendo, u otras que en el momento se está desarrollando bastante bien, ¿no? En suelos, CAM-Clay modificado, vemos el Hardening Soft Rock Model, el Hardening Model, que es el Soft Model, que es para suelos, el Hardening también, con endurecimiento, etc. Son un conjunto de modelos constitutivos utilizados por los elementos finitos. ¿Y qué es un criterio de rotura? Es una curva donde si tocamos la curva, estamos en una falla del material, una rotura del material. Entonces puede ser de diferentes formas de acuerdo al tipo de suelo o roca, ¿sí? Entonces, como conclusión, vamos a decir que este color rojo es el criterio de Hucam-Brown y el de color magenta se acerca más a suelos, pero podemos linearizar y utilizar específicamente para ese nivel de tensiones. ¿Y cómo yo determino el nivel de tensiones? Según la altura, ya sea del talud o del encape del túnel que les había comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, del túnel, en resumen, el encape serán estas alturas que uno ve y va a ir cambiando de cada sitio a otro sitio. Mientras que para taludes es la altura total del talud, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a ver que la presentación que tenemos, que estábamos siguiendo, que se los voy a compartir, de hecho, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que existen un talud general, que sería este, y un talud, un talud general, que es este de acá, y un talud local, ¿no? Entonces, esta altura, la que tenemos acá, es la que nosotros introducimos en el RockLab. ¿Sí? Entonces, puede ser de esta otra, la altura total, ¿no? E introducimos acá para determinar esos parámetros geomecánicos. ¿Alguna consulta, duda? Entonces, hagamos una pequeña práctica. La práctica va a ser esta que se les he proporcionado. Estas pequeñas, este trabajo de campo que se los he mostrado, ¿no? Entonces, yo tengo aquí del ABRA de aquellos tiempos. En trabajos de campo les he proporcionado estas dos planillas. Esta y esta. Entonces, a partir de esto vamos a utilizar el RockLab. Vamos a determinar primero el RMR. La resistencia a la compresión uniaxial está por acá, miren. Pero lo que vamos a hacer es, de estos parámetros que ustedes tienen acá,
tienen, estas son las alturas de rebote del martillo de Schmidt y cómo cambian a la resistencia. ¿Se acuerdan esto? Vamos a verlas, pues creo que no. ¿Se acuerdan cómo determinar la resistencia a la compresión? ¿No se acuerdan? Sí, la fuerza del área. Aquí, literatura. Mire, es básicamente el criterio de Deere y Miller. Aquí voy a buscar en internet, se los voy a mostrar ya. Entonces ustedes ponen, bueno, tiene que estar en las presentaciones del doctor, ¿ok? Deere y Miller, 1966, correcto. Este es el abaco de Deere y Miller. Si ustedes van, un momentito, este es el abaco. Entonces ustedes entran con el martillo de Schmidt aquí abajo. Aquí está Schmidt hardness, o sea, la resistencia de un martillo tipo L. ¿Ok? Introduce, por decir, vamos a ver en nuestra... No sé qué valores tenía. Vamos a buscar, disculpen un ratito, estoy en las planillitas estas nuestras. Tenemos que ahí martillo de Schmidt, 39, 25, etcétera. ¿Cuál utilizamos? La más crítica, que sería S, que sería la estratificación, ¿ok? Entonces, vamos a entrar con 35. Hemos dicho que nuestro peso unitario es 26, estamos en kilonewtons metro cúbico, 26, esta es la línea que toca, aquí tenemos 35, 35, 26. Entonces 26 es este de acá, ya me he perdido, disculpen, 35, ya, 26. Este está de aquí. Ok, resistencia a la compresión, un 60 aproximadamente, pero ustedes lo van a hacer más bonito. Yo me he perdido por ahí, ¿sí? En el ejemplo habíamos puesto 35, pero ustedes entran a este abaco porque son datos ya más reales y podemos determinar esto de acá. ¿Han visto este abaco? Bien, entonces los datos de campo están acá, ¿sí? Los espaciamientos para el RQD están acá. ¿Cuál es la fórmula? Para determinar según Palstrom. Vamos a recordar un poco de sus diapositivas. Según Palstrom, tienen que el RQD es igual a... La sumatoria de los pedacitos mayores a 10. Ok, entonces aquí tienen los espaciamientos para determinar aquello. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, antes déjenme buscar algo que quiero mostrarles. Les voy a pasar y quiero que revisen esta información. Déjenme un ratito, por favor. A ver. Adaptaciones. Bien, aquí, por ejemplo, un ejemplo de una planillita que se los voy a proporcionar ahora, ¿ok? Pero ustedes tienen que mejorar, no usar.
No sé, algo ha pasado con mi Excel que no quiere. ¿Se está entendiendo cómo va a ser, de dónde vamos a obtener los datos? El programa, les he hecho una breve explicación. ¿Ok? Les he dado unas planillas de campo. De esas planillas de campo, nosotros tenemos que tener todos los datos necesarios y poder determinar primero la resistencia a la compresión uniaxial. Aquí está, ¿no? Resistencia a la compresión uniaxial. GSI, MI, no va a cambiar el MI, por favor, porque no tenemos ensayos triaxiales, y el D, que es el factor de disturbancia, lo tenemos. Y con eso podemos determinar nosotros el comportamiento. Entonces, como no abre mi Excel, voy a intentar abriendo otra vez. Algo está pasando con mi máquina. Ah, sí, ya abierto, ¿no? Bien. El RMR con esta pequeña planilla que se las voy a proporcionar, ustedes la mejoran y van a entregarme de esta planilla que anteriormente la vimos. Déjeme abrir nuevamente. La he cerrado. A ver. De trabajos de campo, planillas de campo. Miren, de esta planilla, ustedes ven todos esos parámetros pintados porque era lo más rápido que se puede hacer, ¿sí? Vamos a introducir a esta otra planilla y bueno, tiene los datos, etcétera, pero aquí vemos ya cuántos golpes, ya, si lo pongo el 1 aquí, la planillita ya me va a decir cuánto de valor estoy dándole, ¿sí? A esto de la resistencia de la compresión uniaxial. El RQD mediante, ya hemos dicho que vamos a trabajar mediante Palstrom, ¿ok? Lo mismo espaciamientos, en qué rango está, longitud de la persistencia, apertura, rugosidad, relleno, y tenemos la presencia del agua. Sumamos todo esto y tendríamos el RMR, el básico, y después corregimos, ¿no es cierto? Y aquí podemos hacer una aproximación con estas ecuaciones para un GCI estimado y un Q de Barton, no aproximado, sino medido. Esa es la clasificación, pero la otra planilla, que no la he abierto, la voy a abrir. Que sería esta de acá, que es básicamente la anterior, ¿no? Pero lo que les quería mostrar es que, como esta información la van a tener ahora mismo, tengo aquí Deep Direction, que sería buzamiento, dirección de buzamiento. Y aquí en la parte inferior, que no está bien enfocado, veo yo el RQD según la fórmula de Palstrom. Vean, aquí está. Saco el promedio de estos de acá. Y estos valores básicamente son el valor promedio y estas serían las divisiones según el criterio de Palstrom. Y el JB aquí en la parte inferior, ¿sí? Que sería básicamente uno entre los promedios anteriores. ¿Sí? Entonces, tendrían estos espaciamientos, tendrían los rebotes del martillo de Schmidt que lo van a hacer con el abaco de Deere and Miller, que es el clásico que se utiliza. Hay una pausa. Para la determinación de la resistencia a la compresión mediante el martillo de Schmidt, cada fabricante ya te proporciona la calibración de ese martillo. O sea, ese abaco en general lo utilizamos cuando no tenemos muchos datos. Pero cuando uno tiene el martillo, uno tiene que pedir la calibración de ese martillo y viene de fábrica con una abaco muy particular, ¿sí? Esto
para que lo sepan, pero que lo estábamos viendo, ¿no? Que es un clásico de la literatura. Entonces, tenemos toda esa información para avanzar con el Rock Lab. Y voy a ir pasándoles, ustedes van a modificar las planillitas que les estoy hablando. Ahora mismo se los voy a pasar. ¿Alguna duda de qué va a ser nuestro trabajo? Disculpen, tengo varias cosas. Un ratito. Mientras yo les voy a proporcionar estas planillitas tipo, ustedes que las tienen que mejorar, ¿no? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya les he pasado entonces las planillitas, tienen acceso al Rock Lab y quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna consulta? ¿Para cuándo hay que entregarle, Inge? ¿Para el sábado? Sí, el sábado me van a entregar y el sábado hacemos el DIPS y el sábado lo que vamos a hacer es trabajar con el DIPS y identificar tipos de falla en taludes y volvemos a nuestras láminas ese mismo día, ¿sí? Entonces, ¿han podido instalar el DIPS sin problema? Y yo solo he podido instalar Rock Lab y los otros no me dan. Yo también, ingeniero, No sé solo si a los Rock Lab. demás les ha pasado lo mismo. Yo igual, Inge. Hagamos el esfuerzo, a ver, vean mejor y si no pueden hasta, yo creo hasta el miércoles, porque el ROP ya lo tienen, lo vamos a hacer el sábado, ¿sí? Pero va a ser muy rápido. Yo al tratar de instalar... Inge, disculpe, el sábado vamos a pasar igual virtual. No, el sábado es en aulas, ¿no? Disculpen por no haber venido el sábado pasado, me he quedado en obra, no he podido salir, pero este sábado con certeza vamos a pasar. Sí, tal vez, no sé, si ustedes están de acuerdo, no quiero cansarles, lo que podemos hacer es, tal vez el jueves o antes de ir a las clases, podemos conocer el programa, no es que lo van a utilizar todavía, como ahora, ¿no? Podemos utilizar el programa del DIPS el jueves, si les parece, y así ya para el día sábado ya lo van a conocer y podemos ya avanzar mucho mejor en identificar tipos de fallas, ¿sí? Y para eso les voy a ya pasar el ejemplo que estamos haciendo, vamos a hacerlo hasta el final, ¿ya? Y bien que me hacen recordar porque se los quiero pasar ese talud del Abra. ¿Sí? Ustedes tienen que... Y les he pasado los datos, ¿ya? Y vamos a ver, ya se los voy a pasar yo los archivitos del DIPS y también en AutoCAD, ¿sí? En AutoCAD para que ustedes vean las fallas y tipos de fallas que se encuentran, ¿sí? Aquí están en este AutoCAD, se los voy a proporcionar, ¿ok? Entonces, vamos a ir avanzando sobre ese ejemplo. Sí, entonces, me olvidaba, se los voy a pasar, aquí están las estereogramas. Y también el análisis en el DIPS, que es la versión que ustedes están utilizando. ¿Ok? Entonces, tienen básicamente bastantes cosas que les he pasado para que revisen de ese ejemplo. Quiero que aterricen, no solamente sepan la teoría, quiero que aterricen con el acceso al túnel del Abra que les he hablado. Ahí ha habido falla plana y cuña. Entonces tenemos que saber calcular falla plana y cuña.
Yo tengo todos los cálculos, por eso se los voy a ir dando poco a poco. Sí, entonces nos tocaría que revisen la información que les he proporcionado, tipos de falla, para adelantar el día sábado y, si están de acuerdo, el jueves o el viernes, hacer una clase virtual de cómo se utiliza el DIPS, básicamente, ¿no? Vamos ahí a conocer el DIPS, los que conocen, perfecto, y también tal vez la primera parte podemos instalar. ¿Les parece? Entonces, su compañera me va a hacer un pequeño ahí qué día les cae mejor para que podamos hacer esa clase virtual, reemplazando a la que no he podido venir, para que conozcamos el DIPS, y el sábado vamos a hacer un ejercicio al inicio y después volvemos a la teoría, pero teniendo ya el DIPS. Bien, ¿no hay más consultas, dudas de clases u otras, por favor? Entonces, en resumen, hemos visto el RockLab. El RockLab es un programa que nos permite determinar parámetros geomecánicos del macizo rocoso, ¿sí? Muy particulares, ¿sí? Porque hemos visto para alturas de taludes, para encapes de túneles, son parámetros específicos, ¿ok? Según el tipo de roca, macizo rocoso y las discontinuidades. Y básicamente nos muestra el comportamiento en esas curvas. Y esa es la utilidad del RockLab, ¿no? Entonces, para precisar, lo que hacemos es el trabajo de campo que les he proporcionado, y con eso podemos precisar entre parámetros de resistencia a la compresión uniaxial, el RMR, a través del RMR determinamos el GSI, después tenemos el MI, que es un parámetro del ensayo triaxial, que básicamente es dado según el tipo de roca, y tenemos todos los otros parámetros adicionales, ¿no? La altura de encapes a través de la topografía, el corte transversal del túnel, y lo mismo que el talud. Tenemos que tener la topografía para sacar esa altura del talud que queremos cortar. Entonces, con ese resumen nos veríamos, vamos a hacer me van a ayudar a hacer una encuesta de qué días quisiesen pasar, qué día, ¿no? Y para el sábado ya tener el DIPS, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos veremos ya sea jueves o viernes, ¿sí? Hice una consulta. ¿La tarea para cuándo va a ser? Para el sábado. Ay. Para el sábado. No, las clases son presenciales y tu trabajo me vas a presentar, vas a sacar fotografía o imágenes del RockLab y vas a determinar con las planillas, el ejemplo que les he dado, van a determinar, uno, la resistencia a la compresión uniaxial, el RMR y el GSI. Les he dado planillitas para que hurgueten y vean que esté bien primero la planilla y ustedes saquen esos parámetros que necesitan para introducir al RockLab. ¿Ok? Ese es el trabajo. No, en PDF y me lo ya, sí. No, lo van a imprimir, ¿ya? Lo van a imprimir, no será más de 2 hojas, ¿sí? No hagan carátulas, simplemente arriba de su nombre y ya está, me lo entregan eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Puede volver a repetir, Inge, qué es lo que hay que hacer? Sí. Resistencia a la compresión, ¿qué más? Hay que determinar mediante las planillas de campo la resistencia a la compresión axial, el RQD. A partir del RQD vas a determinar, clasificar el macizo rocoso, tienes los datos ahí, vas a determinar el RMR, vas a determinar el GSI, vas a introducir el GSI al RockLab y con eso ya tienes todos los parámetros de ese macizo rocoso.
¿sí? Y Vale. les había dicho que vamos a utilizar un peso unitario de 26 y una altura de talud, no les he dicho, pero utilicemos 50. ¿Sí? Entonces, para que todos estén de acuerdo, altura del talud, 2 puntos, 50 metros, y peso unitario de la limolita es igual a 26 kilonewtons metro cúbico. Con esos datos no tuviesen más, todos serían los que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta más para aclarar? Bien, entonces hacemos la encuesta y nos veremos entre jueves y viernes y nos vemos el sábado, por favor. ¿Sí? La lista de Inge está tomando en cuenta cómo hay que hacer. Ah, sí, no he hecho la lista ahora, ¿no? No he hecho lista. Lo dejemos así, no voy a hacer, para el día jueves, viernes voy a hacer la lista, ¿sí?